Japón tiene algo de lo que muchos países carecen, o no exponen bien el tema. Y este es el terror. El terror japonés, es algo que no debería de olvidar por sus historias tan terroríficas, y a la vez, contemporáneas, y tradicionales. En este video tocaré algunas de las cosas que decoran el terror japonés que siempre me ha gustado, y que ocupando estos aspectos podemos crear terror en el que muchas veces es psicológico, el cual suele ser el más perturbador, y el mejor ejemplo que podría exponer ahora es involucrada la película del Resplandor. Pero en fin, comencemos con el terror japonés. Una estudiante sale de clase, camina por el solitario pasillo, y entra en los baños de chicas. Aunque todos están vacíos, la chica comete el error de abrir la cuarta puerta de los servicios. A partir de ese momento ya no está sola, los fantasmales ojos de Hanako-san se clavan en ella. Hanako-san es el fantasma de una adolescente presente en todas las escuelas de Japón, habita en el servicio de las chicas, en el reservado número 4. No se le responsabiliza más que de dar sustos a las estudiantes en los momentos menos apropiados. Los hombres que quieran ser asustados por Hanako-san, sin arriesgarse a una denuncia por voyeurismo pueden probar con una película. Las chicas en la escuela suelen ir en grupo al aseo para evitar encontrarse con Hanako-san. Cuenta la historia que las chicas nunca entran en el aseo número 4, pues allí habita una chica que al parecer, murió debido al acoso escolar que sufría y desde entonces su fantasma habita en los baños de las chicas del colegio. No parece un fantasma muy agresivo, pues solo ha dado unos buenos sustos y poco más, sobre todo por la noche, y aparece si se le llama, aunque a veces llama a la puerta del excusado ella misma. La leyenda del teke-teke. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino, al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos, y que se desplaza haciendo un sonido del cual recibe su nombre. Teke-teke. ¿Cómo ocurrió esto? La versión más difundida cuenta que en vida, aquel espectro era una joven mujer, que esperaba el tren pero cayó en las vías, no tuvo tiempo de escapar de una muerte horrenda en la que su cuerpo, fue partido en dos. Probablemente algunos la vieron caer y no la ayudaron, ya que el teke-teke es un fantasma que arde en ira, buscando afanosamente compartir con cuantos pueda su amargo destino. Así cuentan que ha empujado a personas que estaban esperando el tren, que ha atacado con sus garras dejando caras y espaldas sanguinolentas, o incluso, según los más extremistas, que es capaz de arrastrarte y lanzarte a las vías del tren, o si te la encuentras solo en alguna oscura noche, puede destrozarte, y usar sus garras para dividir tu cuerpo en dos. Pero el asunto va aún más lejos, en cualquiera de los casos en que la víctima muere, la versión extrema de la leyenda afirma que se convierte en otro teke-teke más para acompañarla en el sufrimiento. La siguiente se llama, la mujer con la boca cortada. La leyenda dice que hace mucho tiempo, había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres, y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba, ¿piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces una mujer con la cara tapada, con una máscara como la que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones, se acerca y les pregunta con el rostro cubierto, ¿soy hermosa? Que en su idioma sería, Atashi Kirei. Recordemos que en Japón el uso de máscaras, para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos responden que sí. En ese momento la mujer retira la máscara, dejando al descubierto la horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo, ¿y ahora? Que en su idioma sería, Kore de no. Todo aquel que dice no, se asusta, grita, o muestra el miedo en su cara, y es atacado por el espíritu con unas tijeras gigantes y le corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente, le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones si respondes afirmativamente las dos veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de la casa donde te asesinará igualmente, ya que kirei, en japonés para hermosa o linda, es muy parecido a decir kire, que significa cortar. La siguiente se llama, las Rokurokubi. Una Rokurokubi, es un tipo de monstruoso espectro femenino, originario del folclore japonés, y perteneciente a la categoría de los yokai, que engloba apariciones, espíritus, demonios y monstruos. Durante el día su aspecto es como el de una mujer normal, muchas veces muy guapa, casada y con hijos.
pero por la noche adquiere la capacidad de estirar su cuello tanto como para ir a otros lugares, donde asustarán, donde sus rostros pueden volverse demoníacos y horrendos, drenarán energía, o incluso chuparán sangre. En términos generales, las Rokurokubi se pueden dividir de dos modos. Según el conocimiento de su propia condición, están las mujeres que saben que son Rokurokubi, y las que no lo saben, que según su naturaleza, hay Rokurokubis, casi inofensivas, y que solo asustan, molestan, curiosean, o drenan un poco de energía. Las Rokurokubis perversas que gustan de aterrar al punto del trauma, y de drenar grandes cantidades de energía, o incluso chupan sangre. La Rokurokubi es un ser perverso, que nació así como karma a malas acciones pasadas o como castigo por quebrantar los preceptos budistas. En esta versión budista la Rokurokubi puede matar y comer a su víctima, pero afortunadamente suele elegir como presas a hombres de baja moral, como ladrones, asesinos, violadores, adúlteros, borrachos o drogadictos. Es un ser verdaderamente aterrador, ya que el solo imaginarlo frente a mí, me da cosa, ya que si realmente devora a su víctima, podría abrir su boca de forma descomunal, y tragar a su presa de una manera semejante a una serpiente, al menos eso es lo que yo pienso. Desde este punto, continuaré con una leyenda urbana de terror, pero será ya de otro sitio. Esta se llama, Atrapada en el subterráneo. Una de las leyendas más recurrentes en ciudades con metro, es la de que en su interior, y amparados por la oscuridad de sus túneles, se esconden todo tipo de delincuentes, vagabundos, y otras personas malvivientes, que han escapado del frío, o de la policía, que se ocultan en viejas estaciones abandonadas, o conductos de ventilación. Era una chica que había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa, se sentía bastante mal, y muy mareada, pero como era relativamente temprano, decidió que en lugar de gastar su dinero en un taxi, que lo hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrárselo. El trayecto era largo, y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella, solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren, que hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta, pero cada vez tenía que luchar con más fuerza para no quedarse dormida. Por desgracia, en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que se bajó, y tras caminar por los pasillos de la estación, llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El siguiente metro tardaría un poco en pasar, por lo que la chica decidió esperar sentada junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable, y a pesar de sus esfuerzos se durmió, y casi sin darse cuenta se recostó. Era tan profundo su sueño provocado por la borrachera, que cuando pasó el último metro de la noche no lo sintió pasar. Cuando despertó eran casi las 2 de la mañana, así empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas para salir de allí. La parada en la que tenía que hacer transbordo, era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y miedo eran mucho más intensas. Al llegar a la salida, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas estaban cerradas, y no había nadie en la estación, por lo que por más que gritara, nadie podría escucharla desde la calle. Decidió caminar sobre los rieles de la estación para llegar a otra más grande y ver si podría salir, pero a la hora de la verdad, recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante, un silencio casi sepulcral, hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonaran con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas, y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos, y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien la observara desde la oscuridad. El miedo la invadía, y paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás, debía estar casi a mitad del camino cuando escuchó unas voces que la alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba allí, pero decidió ser cauta, y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en un lateral del túnel. Mientras permanecía escondida, y en silencio, pudo ver la figura de dos hombres bastante corpulentos, sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa iluminación de las luces de emergencia que había cada muchos metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de cerveza, y a escasos metros de donde se encontraba la chica, comenzaron los empujones y golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro, y gloriosamente alzó su trofeo mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido del cartón de cerveza. Pero el que había caído, se reincorporó, sacó un cuchillo, y se lo clavó repetidamente en el cuello a su rival.
Ella estaba petrificada del miedo, no podía ni respirar, se quedó quieta para ver que se aleje el vagabundo sin verla, pero de pronto, sonó la batería de su celular advirtiendo que su batería ya estaba baja, el tipo la escuchó, y ella al darse cuenta que la vio, comenzó a correr por el túnel hasta llegar a la estación donde quería llegar. El miedo apoderado de ella fue lo que le aceleró su paso a pesar de los zapatos de tacón que llevaba puestos a pesar de que sus pies ya estaban sangrando. Al llegar a la estación, subió al andén para salir del metro, pero fue imposible escapar ya que todas las estaciones estaban completamente cerradas. Fue cuando su agresor la alcanzó, la violó, y la mató con el mismo oxidado cuchillo que utilizó anteriormente. En la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo de la chica y del otro vagabundo, pero el asesino no apareció. Y desde entonces el alma de las víctimas de este asesino vagan por todas las estaciones del metro.